de estadística, de cuadros, ya. Pero el que yo encontré es el que más se asemeja a nuestra casuística, ¿ok? Porque nosotros tenemos que aprender, en primer lugar, nuestra casuística, porque se supone que usted va a ejercer aquí en Colombia, no ya hace por la casuística de otros países, ¿ok? Entonces, este cuadro que yo encontré es el que más, yo se los voy a pasar, al final se los paso, yo lo tengo en un WhatsApp, ¿ok? Entonces, ese cuadro dice que la primera causa más frecuente de consulta por dolor abdominal en urgencia es el... A ver, ¿cuál es, Carolina? Andrea. El dolor abdominal inespecífico que es nuestro... El dolor abdominal agudo, el dolor abdominal agudo inespecífico. Esa es la casi en un 36%. ¿Ok? Esa es la primera causa de consulta que ustedes van a ver como futuros médicos generales en la urgencia. Como consulta. ¿Sabe que el dolor abdominal es una de las principales causas de consulta? Hablando de toda la consulta por problemas cardiovasculares. La primera causa, la que vemos, van a ver ustedes, es el trauma. Después viene la patología cardiovascular. Y después viene, pues, lo que hemos visto, el dolor abdominal. Entonces, dentro de esas causas, la primera es el dolor abdominal agudo en específico. Pero, ¿en qué consiste eso? ¿En qué consiste el dolor abdominal agudo en específico? En nuestro medio, como dice Andrea Carolina, en nuestro medio es el famoso colon irritable. ¿Ok? A ver, Luis David Marenco, ¿cómo me define usted el colon irritable? ¿Cómo definen ustedes el colon irritable? ¿Quién sabe? Doctor, es una complicación no quirúrgica. ¿De quién? O sea, sería una complicación no quirúrgica que no mejora. ¿Pero de quién? Sí, pero... El colon. Cuando usted habla de complicación, debe ser complicación del no estreñimiento. ¿De qué patología? ¿Verdad? Ah, listo. Es el estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico. El estreñimiento crónico. Es una consecuencia, una secuela no quirúrgica del estreñimiento crónico. ¿Ok? Y se define como una enfermedad psicosomática. Bueno, también se llama la enfermedad del siglo XXI. Porque vivimos en un mundo estresado. Entonces, ¿ustedes saben cuál es el segundo intestino, cuál es el segundo cerebro que tenemos nosotros? No saben, ¿cuál es el segundo cerebro que nosotros tenemos? Tenemos dos cerebros, ¿eh? Tenemos este que está aquí arriba y el otro se llama ¿cuál? El colon. El colon. Fíjese que, ¿por qué se ha definido eso de que el colon es el segundo, ¿cómo se llama? Hablan del intestino. Entonces, el intestino delgado y el intestino grueso, pero más el colon. Entonces, fíjese que se ha comprobado que cuando hay un colon irritable, hay menos producción de serotonina. Fíjese que el colon también produce, el intestino también produce serotonina. Y ahora los señores gastroenterólogos, para el tratamiento del colon irritable, porque el colon irritable, como es una enfermedad psicosomática, ellos están mandando la fluoxetina, ¿cómo les parece? ¿Ah? Y además, entonces, la fluoxetina sirve para qué? También para los estados que ansiosos depresivos, ¿no es cierto? ¿Ah? Antes mandaban a la Plazolán y le decían al paciente, si tienen un trabajo de mucho estrés, o sea, que atiendes público, alguna cosa, entonces vamos a cambiarte el puesto de trabajo. Ustedes cuando van a tener el examen, un parcial, no le da diarrea a veces. No se estresa y le da gastritis aguda y diarrea. ¿Eh? Sí, cierto. Y bastante. ¿Ah? Y bastante. Bueno, eso quiere decir que están haciendo un colon irritable secundario al estrés del examen. ¿Ya?
¿Y sabe por qué le da ese estrés y esa diarrea? Porque no han estudiado a tiempo todos los temas que entran para el examen. Entonces quieren estudiarlo en una semana. Los 10, 15 temas los quieren estudiar en una semana. Resulta que no es así. Ahora le voy a hablar como su tutor. Yo soy el tutor de ustedes, para que sepan. Entonces, una cosa, ¿quién de ustedes perdió el segundo parcial? Ninguno. Yo, doctor, yo perdí el segundo parcial, pero no perdí el corte. Entonces, usted va a hacer, oye, mañana, ¿cuándo es que tenemos? Mañana martes no, sino el miércoles le voy a hacer tutoría, ¿oyó? A las 11 de la mañana. Oye, Machera, Doctor. para que usted me explique por qué usted perdió el segundo parcial. El objetivo de la tutoría no es regañarlo yo, porque me perdió el segundo parcial o perdió el corte. Pues yo sé que ninguno perdió el corte, pero sí perdieron muchos, como 5 o 6 creo que perdieron el segundo parcial. ¿Okay? Entonces yo como tutor tengo que preguntarles por qué lo perdieron para ayudarlos, ¿ok? Para buscar las causas y ayudarles por qué lo perdieron y darle unas recomendaciones, ¿ok? No es para regañarlos. No. Listo, doctor. Gracias. Bueno, entonces quedamos así el miércoles a las 11 de la mañana. Después terminamos la clase, nos quedamos ahí unos 20, 25 minutos y hacemos la tutoría. Bueno, sigamos entonces. Entonces fíjese que esa es la única secuela no quirúrgica del colon, del estreñimiento crónico. Porque el estreñimiento crónico da otras secuelas que son quirúrgicas, y yo les he clasificado que son quirúrgicas que matan y quirúrgicas que no matan. A ver, ¿cuáles serían secuelas del colon, del estreñimiento crónico que son quirúrgicas y no matan? ¿Cuáles serían? Y la van a ver ustedes con mucha frecuencia en la consulta externa. ¿Cuáles serían? A ver, quirúrgicas. Hemorroides. Las principales esas, las más que cuentan son las hemorroides internas. ¿Oyó? Entonces van a ver ustedes que las tres, ¿cuáles son las tres causas? ¿Por qué consulta o cuál es la sintomatología clásica por la cual consulta un paciente con hemorroides internas? Porque tiene dolor, ardor y sangrado al final de las deposiciones. Eso es clásico. Dolor, ardor y sangrado, dolor y ardor, claro, a nivel rectal y sangrado al final de las deposiciones. Son los tres síntomas clásicos. Entonces, esa es una quirúrgica que no mata. Nadie se muere por una o porque lo operen de una hemorroides. Porque las hemorroides externas también se pueden presentar como secuelas del estreñimiento crónico, pero son más frecuentes por los múltiples embarazos y partos vaginales. Sobre todo más en las mujeres que en los hombres, ¿ok? La otra patología, también secuela del estreñimiento crónico quirúrgica que no mata, se llama la fisura anal. ¿Saben qué es una fisura anal? Es una ulceración, ¿verdad?, que se produce en la piel perianal, en la piel que está en la región interglútea, ¿sí? La piel perianal que se encuentra en la región interglútea, siguiendo la manecilla del reloj. ¿A qué hora, Andrea? Siguiendo la manecilla del reloj. Si es por estreñimiento, a las 12. A las 12, sí, señor. Y si es... Siempre será por estreñimiento a las 12, ¿ok? Siguiendo la manecilla del reloj. Y si ustedes ven que una paciente le consulta, o un paciente le consulta, hombre o mujer, le consulta porque tiene una fisura anal a las 6, o sea, abajo, casi nunca es por estreñimiento, sino por un coito, por un trauma por coito anal, ¿ok? Bueno. También es quirúrgica, es más, en los libros dice que no hay fisura anal sin estreñimiento, fíjense, dicen los libros, no hay fisura anal sin estreñimiento. La tercera, que también es quirúrgica y no mata, secuela del, ¿cómo se llama?, el estreñimiento crónico, es las fístulas perianales, ¿ok?
en la cual el paciente le va a consultar porque por un orificio de la región perianal está botando una secreción que es material fecaloide o a veces con pus fecaloide y acompañado de material purulento. Es por una fístula perianal. ¿Y qué es una fístula perianal? Es la comunicación entre el conducto anal, ¿sí?, y la piel, ¿ok? Es quirúrgica también. Las fístulas perianales tienen el problema que las mejores manos, el mejor cirujano, ¿sí?, sobre todo, y ahora anteriormente nosotros los cirujanos generales operábamos las fístulas perianales. Ahora ya no las operamos nosotros y nos quitaron ese problema de encima porque eso sí es una culebra. O sea, la cirugía de las fístulas perianales es una culebra porque tiene una alta recidiva. En las mejores manos tiene una alta recidiva. ¿Y cuál es por qué sucede la alta recidiva? Porque tratando de evitar que no haya una lesión del esfínter anal, a ver, vamos a preguntarle a los que no aparecen. A ver, Juan Pablo Matos, ¿cuál es el esfínter anal que se puede lesionar en la cirugía de una fístula perianal? A ver, hablemos de anatomía. El externo, doctor. El esfínter anal externo. ¿Y eso nos va a dar qué? ¿Una qué? Incontinencia. Una incontinencia, que puede ser para los gases o para las heces, ¿ok? Ese es el problema de la fisura de la cirugía de la fístula. Por eso yo no se la deseo a mi peor enemigo. ¿Eh? Bueno, entonces esas son secuelas del estreñimiento crónico que no matan. Ahora, quirúrgicas que no matan. Ahora vamos a ver las quirúrgicas que sí pueden matar. ¿Cuáles serían? A ver, quirúrgicas, secuelas del estreñimiento crónico que sí pueden matar. ¿Cuáles serían? El cáncer. Un divertículo. La enfermedad diverticular del colon, claro que sí. Una perforación, una diverticulitis perforada puede hacer una peritonitis fecal con una alta mortalidad. Un cáncer de colon y recto, claro que sí. Esas son quirúrgicas que pueden matar. ¿Okay? Entonces, bien, la única que no es quirúrgica y no se cura, sino que se trata y mejora, se llama el colon irritable. Entonces, le repito, ¿qué es lo que están ahora más o menos el tratamiento que mandan los gastroenterólogos? Lo primero es que tenga una dieta rica en fibra. A ver, Marenco, ¿cuántas clases de fibra? Si usted le llega un paciente a su consulta externa con el que dice, doctor, yo vengo porque yo estoy muy estreñido, usted le va a recomendar que tenga una dieta rica en fibra, pero ¿en qué fibra? ¿Cuántas clases de fibra? Ajá. Bueno, hay dos grandes grupos que son las solubles y las insolubles. Pero esos grupos se subdividen. ¿Cuál le mandaría? Yo le mandaría la soluble, la soluble, creo, para hacer la dieta, las heces más acuosas. ¿Todos están de acuerdo con Marenco? Que se manda No. Ajá. Yo le mandaré la insoluble porque esa es la que me ayuda a que se forme el bolo fecal y pues así arrastra. No, el bolo fecal, el bolo fecal ya está formado. Lo que pasa es que no se puede evacuar. Y entonces queda ahí aguantado y se endurece, ¿verdad? Se endurece, ¿cierto? Entonces entonces esa sí es la razón. Porque hay que saber cuál es el mecanismo de acción de la fibra. Okay. Entonces la fibra es insoluble. La fibra es insoluble para que me saque, porque ella saca agua de la mucosa del colon hacia la luz del colon. Si es soluble, se va a desvanecer. Pero como es insoluble, no se desvanece, sino que ve que está ahí y está sacando agua. Al sacar agua, va a reblandecer las heces fecales que están ahí endurecidas, aguantadas, sobre todo en el colon sigmoide y en el recto. Y entonces sí, con los movimientos peristálticos del colon va a salir las materias fecales. Entonces es insoluble. Y es importante que usted le diga a los pacientes la dieta rica en fibra insoluble
¿Cuáles son los alimentos? A ver, usted que habló de la dieta rica e insoluble de mieles, ¿cuáles son los alimentos? ¿En qué alimentos usted le va a recomendar a ese paciente que tenga la fibra insoluble? Doctor, así que recuerde, bueno, porque yo lo tomo también, estaría lo que son los granos, como la avena, la linaza, el salvado de trigo, la papaya, los que sean ricos. Bueno, de hecho, aquí lo tengo, pero no me lo he tomado. Se recomienda básicamente que se tengan... Y sobre todo recomendar que las frutas, por ejemplo, la manzana, la pera, se la coman con la misma cáscara. Sí, exacto. La cáscara de la fruta es la que más tiene fibra insoluble. Ok, muy bien. Entonces, y además, entonces, así como decirle al paciente lo que debe comer, porque tiene fibra, también es importante decirle al paciente lo que no debe comer. Porque entonces si el paciente está haciendo la dieta rica en fibra insoluble, como los cereales, la fruta, los vegetales, ¿ok? Y el paciente sigue comiendo bastante yuca, ñame, patacón pisado, ¿cierto? Esa vaina, o sea, mucho carbohidrato, los carbohidratos no tienen a producir estreñimiento porque no tienen fibra. ¿Okay? Entonces tienen que decirle al paciente lo que debe comer y lo que no debe comer. Es importante. Y además, pues tomarse más o menos de 8 a 10 vasos de agua al día, hacer ejercicio. Ha demostrado que el ejercicio pues ayuda a los movimientos del intestino, a evacuar. La vida sedentaria también es causa de estreñimiento. Bueno, entonces más o menos jóvenes, entonces que mandan además de la dieta, que es lo más importante, mandan que mandan a veces, hay reguladores de la motilidad del colon. Hay uno muy conocido en nuestro medio que se llama la trimebutina. Es un regulador de la motilidad del colon. Si tiene diarrea, le quitan la diarrea. Y si está estreñido, le aumenta la motilidad y lo ayuda a evacuar. Y le repito, lo último que están mandando también son medicamentos que favorecen, pues, además de que van a favorecer la parte de que van a quitar el estrés. Y si tienen un trabajo que lo estresa, quitarle el trabajo. Perdón, no quitárselo, cambiar el puesto de trabajo, ¿ok? Es lo que se recomienda en la actualidad. Entonces, la segunda causa de consulta que ustedes van a ver se llama, segunda causa de consulta por dolor abdominal de urgencia, se llama la que más sabemos nosotros, que se llama la apendicitis aguda. ¿Ok? Entonces, la apendicitis aguda es la segunda causa más frecuente de consulta por dolor abdominal en la urgencia. Entonces, fíjense, ya ustedes saben todo sobre apendicitis aguda. Entonces, el próximo jueves vamos a poner un artículo que es importante sobre apendicitis aguda. Andrea, tú me lo presentaste, ¿verdad? ¿Tú no lo presentaste? No, yo estuve presente, pero no lo expuse. Lo expuso fue Salas. Ah, bueno. Bueno, entonces, el artículo se llama 140 pacientes con apendicitis aguda atípica. A ver, ahora vamos a ver quién como este jueves tienen clase, para que me lo ponga en el último jueves, ¿ok? Es un artículo muy interesante para que ustedes vean que casi en la actualidad, casi el 40% de la presentación de la apendicitis aguda que ustedes van a ver ahí en la urgencia es una presentación atípica. Atípica. Ahora pregunto, ¿cuál es la artriada clásica? ¿Cuál es la artriada clásica de la apendicitis aguda? O sea, que es la que dice uno, esta es una apendicitis aguda de papaya, esta es una apendicitis aguda de libro. ¿Cuál es la artriada clásica? A ver, eso tienen que saber. Ya a esta altura del paseo tienen que saber. Doctor, Uno solo. Dolor en
Dolor en hipocondrio derecho, la leucocitosis. Dolor en hipocondrio derecho. Y la otra, no hipocondrio, ay, se me olvidó. La leucocitosis, ¿cuál es la otra? Me olvidó. A ver, ¿quiénes se acuerdan? Doctor, hay dos triadas clásicas, que es la de Murphy y la de Dulafoy. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuál es la de Murphy? La de Murphy es la de dolor en fosa ilíaca derecha, náuseas y vómitos y fiebre. Pero ese dolor le falta un apellido que es importantísimo. Dolor abdominal. No. Que tenga migración del dolor. Exactamente, es un dolor en epigastrio, región periumbilical migratorio. O sea, podemos decir dolor migratorio, porque inicia en la región epigástrica periumbilical, línea media, y después migra a las 4 horas más o menos, migra hacia la fosa ilíaca derecha. A ver, Mieles, entonces, si dígame, anatómicamente, ¿dónde está el apéndice? Doctor, el apéndice estaría en la bifurcación de las tres tenias. No bueno, está pues. En la mayoría de sus variantes está en la bifurcación de las tres tenias. Pero eso, ¿dónde lo va a encontrar usted anatómicamente? En el ciego. En el ciego. En el ciego, entonces, claro. Yo le hago una pregunta. ¿Y el ciego dónde se encuentra? ¿En qué cuadrante? En el polo. No. ¿En qué cuadrante? En la fosa ilíaca derecha. En la fosa ilíaca derecha. Bueno, y entonces, ¿por qué razón el dolor comienza en epigastrio periumbilical línea media? Debiera comenzar ahí directamente en la fosa ilíaca derecha, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Ah? Sí. Entonces yo le pregunto. Señor, pero no tiene. ¿Ah? Tiene migración inicialmente. Bueno, de hecho hay libros que dicen que si no tiene migración del dolor es muy poco probable que sea apendicitis, que puede ser otra patología. Eso, todo lo que usted es cierto. Yo lo que quiero es que usted o alguien me responda si anatómicamente, por las fibras que conducen el dolor. Porque el dolor es conducido por las fibras tipo C, que son fibras de conducción más lentas y por lo tanto es un dolor inicialmente más inespecífico. A medida que el dolor se va agudizando y se va incrementando, o sea, se va agravando, pues ya el dolor se va a ir localizando mucho más, pero inicialmente es migratorio por esa razón. Ahora, ¿ese dolor es de qué tipo de dolor es? ¿Es visceral o es parietal? Es visceral. Visceral. Eso que usted dice es cierto, pero no es la verdadera respuesta. Casi como una pregunta a saber por o no. Todas son ciertas, pero hay una que es más cierta que todas. Entre otras cosas, jóvenes, tienen que meterse en el IFES y buscar que es una pregunta a saber pro. Ya yo voy a escribir ahora en mi informe final que ustedes desde que entran a clínica, o sea, medicina interna, deben hacer el curso de cómo entender, cómo se responde una pregunta a saber pro. Porque ya sí lo están haciendo, pero es a lo que van a hacer ya lo que está haciendo el internado. Pero resulta que ustedes le están poniendo preguntas a saber pro de que están en la clínica, de que hacen medicina interna, cirugía. ¿No es cierto? ¿Ah? Ustedes le están poniendo preguntas a saber pro. Es más, le siguen a los coordinadores que tienen que hacer las preguntas a saber pro. Yo se lo digo porque a mí me lo siguieron cuando era coordinador. O sea, ahí en el IFES se meten y le explican qué es una pregunta a saber pro, cómo se hace, cómo se contesta. Eso que dice Marenco es cierto, pero no es la verdadera respuesta. A ver, ¿cuál es la verdadera respuesta, Andrea Carolina? Doctor, es por su origen embriológico. Por su origen embriológico. A ver, Camila, a ver. Es que iba a decir que el dolor va a depender justo de dónde o sea, embriológicamente de dónde viene. Entonces, como el ciego viene embriológicamente del intestino medio, se va a manifestar en el área medio periumbilical. Exactamente, esa es la principal respuesta.
Dice uno, ¿por qué si es ciego está en la fosa ilíaca derecha comienza pero umbilical y ya media? Porque viene, entonces, todo lo que es, todas las vísceras que vengan biológicamente al intestino anterior, va a ser siempre un dolor en la parte superior del abdomen. ¿Hasta dónde? Hasta duodeno. Hasta ahí, todo es intestino anterior. Esófago, estómago, hígado, páncreas y hasta la cuarta porción del duodeno. Intestino medio va, ¿cuál es? Yeyuno, ilion y ciego. Todos van a dar dolor ahí en la línea media. Y ya, intestino posterior comienza ya, ¿verdad? Colon ascendente, sigmoide, ¿verdad? Hasta que eso da dolor donde casi siempre. Entonces, flanco derecho, flanco izquierdo, hipogastrio. Entonces, más o menos, esa es la verdadera respuesta. Muy bien, sigamos. ¿Qué deben ustedes saber, sobre todo para el examen, sobre la apendicitis aguda? Además de, perdón, Camilo, ¿cuál es la otra triada? A ver, estaba olvidando. Doctor, la triada de guiolafobia es defensa en la fosa ilíaca derecha, dolor en fosa ilíaca derecha, ¿y qué era el otro? Hipersensibilidad en fosa ilíaca derecha. Muy bien. Entonces, además de esa triada, pero la más clásica es la triada de Murphy. Esa es la que uno dice, esta es una apendicitis de bola a bola. Entonces, inicialmente el dolor es visceral y después termina siendo un dolor que es parietal, ¿no es cierto? Porque hay una irritación del peritoneo parietal. Y es lo que nos va a dar el Bloomberg. ¿Ah? Primero localizado en la fosa ilíaca derecha y si se perfora nos lo va a dar generalizado. Lo otro que tienen que hacer son la famosa, ¿cómo se llama? De los puntajes de Alvarado, ¿sí? La escala de Alvarado, tanto la antigua como la nueva, porque ahora hay una nueva escala de Alvarado. ¿Ok? Hay una nueva escala de Alvarado. ¿De acuerdo? Entonces tienen que aprenderse tanto la antigua como la última escala de Alvarado. Ok. Entonces, lo otro que es importante saber que cuando ustedes tengan un paciente que le consulte por un dolor abdominal, siempre deben de poner, miren lo que les voy a decir, cuando usted llega a la urgencia con un paciente que consulta por un dolor abdominal, sobre todo tipo difuso, que no se sabe, porque es que el problema del dolor abdominal es el abdominal tipo difuso. Cuando ya el dolor es localizado es más fácil hacer el diagnóstico teniendo en cuenta en qué cuadrante está el dolor, ¿no es cierto? ¿Ah? Y que uno lo confirma la palpación del paciente. Ahí es más fácil hacer el diagnóstico, pero el problema es cuando el dolor abdominal es tipo difuso. Entonces, cuando usted le llega un paciente a la urgencia con un dolor abdominal tipo difuso, siempre jóvenes deben de poner como diagnóstico diferencial la apendicitis aguda, ¿ok? Siempre deben poner como diagnóstico diferencial la apendicitis aguda. ¿Por qué, Andrea? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? O sea, me acuerdo de algo, pero no sé si sea eso, porque mientras sea difuso, el dolor no tenemos el diagnóstico como tal y puede ser una apendicitis. No, pero yo cuando usted estuvo conmigo, yo le expliqué a su grupo y a usted bien la razón por la cual que cuando un paciente uno le consulta a la urgencia por un dolor abdominal tipo difuso, siempre debe poner como diagnóstico diferencial la apendicitis aguda. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede explicar? A ver, ¿quién? Vamos a ponerlo al resto del grupo a pensar. ¿Cuál será la razón? A ver, jóvenes, por dos razones. Por dos razones. Primera razón. Es la segunda causa de consulta por dolor abdominal en la urgencia. Y es la primera
causa de abdomen agudo quirúrgico. Y es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico. Por esa razón, siempre usted debe poner diagnóstico diferencial la apendicitis aguda y nunca serán demandados porque se les, ¿cómo se llama? Se les pipió una apendicitis aguda, ¿ok? Siempre póngala de primero, de segundo, de tercero, póngala, pero póngala por esas dos razones. No se les olvide, ¿eh? Eso es clave, clave. Bueno, sigamos el cuadro. ¿Cuál es la tercera causa más frecuente de consulta por dolor abdominal en la urgencia? Si ven el cuadro que yo les voy a mandar, dicen que es la colitis aguda. Dice la colitis aguda, dice el cuadro. Pero si lo que ustedes van a ver en la urgencia, cuando estén ejerciendo como médico general, que no es la colitis aguda, ¿cómo les parece? Entonces, yo les puedo decir que la colitis aguda es, dicen los libros, que es la tercera causa de consulta por dolor abdominal en urgencia y es la segunda causa de abdomen agudo quirúrgico. ¿Quedó claro? Dice la literatura que es la tercera causa de consulta por dolor abdominal en la urgencia y es la segunda causa de abdomen agudo quirúrgico. La primera es la apendicitis y la colitis aguda es la segunda. Eso dice la literatura. Pero cuando usted está ejerciendo van a ver que no es la colitis aguda la tercera causa de consulta por dolor abdominal en urgencia. ¿Sabe cuál es? Sí es la patología biliar, pero no es la colitis aguda. Entonces, ahí en ese cuadro dice patología biliar. ¿Eh? Dice patología biliar es la tercera causa de consulta por dolor abdominal en la urgencia. Pero entonces, la patología biliar en la urgencia, ¿cuáles son las patologías que ustedes van a ver más frecuentemente de la patología biliar en la urgencia? A ver, ¿cuál sería? A ver. Cólico biliar. ¿Ah? El cólico biliar. El cólico biliar. ¿Cómo se divide el cólico biliar? ¿Y cuál de los dos es más frecuente? Se divide en cólico vesicular, o sea que es un cólico por colelitiasis, por cálculo de la vesícula, se llama cólico vesicular. Y un cólico biliar por una coledocolitiasis, o sea que es un cálculo que está enclavado en la parte distal del colédoco, o sea hay una ictericia, perdón, hay una obstrucción de la vía biliar. Entonces son los dos cólicos, el vesicular y el biliar por coledocolitiasis. De los dos, ¿cuál es el más frecuente que ustedes van a ver ahí en la consulta diaria? Es el cólico vesicular, o sea, por un cálculo que está obstruyendo el cístico, un cálculo por una colelitiasis, por un cálculo que está obstruyendo el cístico. Entonces, ¿cómo es que el paciente se le va a presentar a ustedes por el cólico vesicular? Casi siempre dice, doctor, hace 2 horas, 3 horas, me comí una arepa con huevo, un chicharrón, y ahora vengo con un dolor aquí debajo de la costilla derecha. O sea, fíjense que ya le está localizando el dolor. Dice, tengo un dolor aquí debajo de la costilla derecha, o sea, hipocondrio derecho. Sí, hipocondrio derecho. Acompañado de de vómitos, náuseas y vómitos. El paciente no tiene fiebre, el paciente no tiene ictericia. ¿Y por qué se produjo ese dolor tipo cólico en hipocondrio derecho? Porque hay una obstrucción del cístico por un cálculo. Vamos a ver cómo es la fisiopatología. El paciente se comió la arepa con huevo y el chicharrón. Cuando la grasa llega, ¿a dónde? Vamos a ver entonces la fisiología de la digestión. Cuando la grasa llega, ¿a dónde? Segunda porción del duodeno. Al duodeno. Segunda porción del duodeno, ¿qué se produce? Entonces, esa grasa que llega ahí, la segunda porción del duodeno, estimula la producción de ¿quién? De algo. ¿Cómo se llama? Antes de la colecistoquinina se produce la secretina. La secretina. Oye, la secretina es la que dispara todo. Es la que va a estimular la producción de colecistoquinina. El tricinógeno lo convierte en tricina, ya, con una pancreatitis. O sea, ella es la que estimula todo. Entonces,
la secreción de secretina estimula la producción de ¿qué? De la colectoquinina. Esa sí va, ya saben ustedes que contrae la vesícula y si hay un cálculo, el cálculo sale disparado, pero resulta que el diámetro del cálculo es mayor que el diámetro del cístico. A ver, Darnell Miguel Marchena, ¿cuánto es el diámetro del cístico? Doctor, la verdad no me acuerdo. ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda cuánto mide el diámetro del cístico? A ver, Marenco. Marenco, ¿qué es? ¿Está vivo o está muerto? Doc, la verdad no recuerdo, o sea, creo que, o sea, tengo el recuerdo de 4 milímetros, pero no recuerdo si, o sea, no sé si lo estaré confundiendo con el colédoco realmente. Es de 3 a 5 milímetros. Okay. Entonces, el diámetro del cálculo es mayor que el diámetro del cístico. Entonces, ¿qué sucede? El cálculo queda enclavado ahí, ¿no? Entonces, a ver, dígame, Juan Pablo, ¿por qué una víscera duele? Por la dilatación de sus paredes. Porque está distendida por obstrucción. Ok, ¿por qué más duele? Por isquemia. Perfecto. Otra. ¿Tú me has dicho la más frecuente? El trauma. No, esa no Por es el la más, trauma, sí. esa no es la más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente, hombre? Porque está inflamada. Ah, sí. Formación de la serosa. Y por último, el trauma. ¿Ok? Esas son las 4 razones por las cuales una víscera duele. ¿Cierto? Entonces, aquí hay una obstrucción del cístico que me va a producir una distensión de la víscera, que en este caso es la vesícula. ¿Verdad? Y a nivel de la obstrucción se produce un espasmo, ¿cierto? Un espasmo del músculo liso porque la vesícula tiene, histológicamente es músculo liso. Fíjense, si ustedes van observando, estamos hablando de anatomía, estamos hablando de histología, estamos hablando de fisiología, ¿sí o no? Vayan ustedes observando a medida como vamos desarrollando los temas, para que vamos hablando de toda esa vaina. Si no sabemos eso, no llegamos donde tenemos que llegar. Entonces, hay un espasmo. Entonces, que ese paciente, como ya tiene un dolor abdominal que está localizado, ese paciente yo lo puedo tratar, yo le puedo poner enseguida un analgésico antipasmódico. ¿Por qué tiene que ser analgésico antipasmódico? Porque es que la causa de dolor es una obstrucción y la obstrucción me produce un espasmo. Y el espasmo me produce dolor. Entonces, por eso yo tengo que ponerle para quitarle ese dolor a esa paciente, tengo que quitarle un antipasmódico analgésico. Entonces, ¿cuál sería el que más usamos nosotros, que es el más económico? Ajá, porque hay otros, pero son más caros. La buscapina compuesta. La buscapina. Entonces, a ver, ¿alguien se ha tomado en su vida una buscapina compuesta? ¿Alguien le ha aplicado una buscapina compuesta? ¿Alguno de ustedes? La verdad es que no, pero mi novia cada ratico que tiene cólicos menstruales es buscapina compuesta. Ajá, ¿y cómo cree usted, cómo es el mecanismo de acción entonces de la buscapina compuesta en el cólico menstrual de su novia? A ver, las mujeres, explíquenme cómo es el mecanismo de acción. Entonces estamos hablando ahora de farmacología, fíjese, estamos hablando ahora de farmacología. Entonces, hombre, porque cuando viene la menstruación, ¿verdad? Cuando viene la menstruación, hay una descarga de estrógeno por el ovario, ¿cierto? Eso va a producir una descamación del endometrio. Y esa descamación hace que se estimule el músculo liso del útero. Y entonces la sangre, esa descamación produce un sangrado y la sangre irrita. La sangre irrita las vísceras. Entonces, como la sangre
comienza que el músculo liso a contraerse, ¿ah? A tratar de evacuar la sangre por la descamación de las células endometriales, ¿cierto? Y cada vez que se contrae va a producir un dolor, hay un espasmo, hay un dolor. Entonces, entonces ahora sí, Darnell, ¿cuáles son los componentes de la bucapina compuesta? Hay que saberlo, yo sé farmacología. ¿Ah? A ver, ¿quién sabe? La iosina y la dipirona. La iosina multibromuro y la iosina multibromuro, ¿qué va a hacer? ¿El analgésico o el antipamódico? El antipasmódico. El antipasmódico y la dipirona sería el... La dipirona. Pero ¿estás seguro que sí es dipirona? Sí, es la dipirona, sí, claro. Por eso, Andrea Carolina, cuando usted le vaya a ordenar en la urgencia a un paciente que llegue con un cólico, no tipo cólico, porque hay un espasmo, en este caso, tiene que preguntarle si no es alérgico a la bucapina, porque hay muchas personas que son alérgicos a la dipirona. Ya. Ojo con eso, ¿eh? Ojo. Usted no es alérgico a la bucapina compuesta o es alérgico usted a la dipirona, porque la que puso la alergia casi siempre es la dipirona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Usted le pone la bucapina compuesta que tiene una iosina multibromuro, que es el que relaja la musculatura lisa del cístico, y al relajarse, el cálculo que está enclavado, ¿para dónde va? Se va otra vez para el fondo de la vesícula y se quita el dolor. Ya, así actúa, ¿sí o no? Entonces, doctor, disculpe, ¿podría repetir ese último pedazo, valga la redundancia, nuevamente? No, entonces, como el paciente tiene el dolor, porque hay una obstrucción del cístico, y esa obstrucción del cístico puso un espasmo del músculo liso, cuando usted le aplica la bucapina compuesta, que tiene iosina multibromuro, que es el antipasmódico, eso va a relajar la musculatura lisa del cístico y hace que la obstrucción se quite. ¿Y cómo se va a quitar la obstrucción? Porque al relajarse, el cálculo que está ahí enclavado se va a ir otra vez para el fondo de la vesícula y se quita el dolor. Ok, doctor, gracias. Entonces, doctor, disculpe, en el caso de las mujeres que sean alérgicas, perdón, las personas que sean alérgicas, ¿qué se le coloca? Entonces le puede poner la bucapina simple, que sí la hay, ¿ok? Y le puede poner entonces un analgésico, que se está usando mucho, vamos a ver después, los opioides, ya, los opioides. Ahora, si el paciente no está vomitando, le puede dar una bucapina simple acompañada de ¿qué? De un acetaminofén. Analgésico, también un analgésico, ¿ok? Pero si está vomitando, no le puede dar nada oral, sino que sea intravenoso. Le pone la bucapina simple y le puede poner un tramadol 50 miligramos, que es un analgésico. ¿Ya? En nuestro medio, ahora, en nuestro medio, pero vamos a ver que hay países donde sí está el acetaminofén, que se llama el paracetamol también, intravenoso. Entonces, aquí lo que pasa es que aquí nosotros no tenemos el paracetamol intravenoso. Al menos yo todavía no lo he visto. En otros países sí lo hay, en Estados Unidos lo hay. Entonces sería ponerle la bucapina simple más el paracetamol, ¿verdad? Porque los opiáceos también producen ciertos efectos indeseables. Los opiáceos también producen náuseas, vómitos. ¿No? Lo vamos a ver después en el manejo del dolor abdominal. Ok, entonces sigamos. En cambio, si es por un cólico biliar, por una coledocolitiasis, el paciente va a tener un dolor tipo cólico ahí en el epigastrio, mesogástrico, pero náusea y vómito, pero ese paciente se puede acompañar ¿de qué? ¿De qué? De ictericia, porque hay una obstrucción de la vía biliar. En cambio, en el cólico vesicular nunca va a haber ictericia. Ahí tiene usted enseguida la diferencia, ¿ok? Y también le va a aplicar un analgésico antipasmódico. ¿Quedó claro?
Ahora, el cólico vesicular, el tratamiento médico. Pues usted, el paciente, cuando le llega con el cólico vesicular porque se comió la arepa con huevo, se comió el chicharrón, ustedes lo examinan, jóvenes lo examinan primero, por favor. Primero lo examinan. Después que lo examinen, si el paciente está un poco deshidratado por los vómitos, le canalizan una vena y lo hidratan. ¿Con qué lo hidratan? A ver, ¿con qué lo hidratan? Lo van a hidratar con Harman, con dextrosa o con solución salina. ¿Con qué lo deben hidratar? ¿Qué le dijo el doctor Merlano? Con solución salina. Con suero fisiológico al 0,9%. ¿Ok? Es lo mejor para hidratar. No es que es igualito a nuestra osmolalidad. ¿Cierto? Por eso es que se... Entonces, lo hidratan, le ponen su analgésico antipalmódico y entonces sí le mandan cuando ya el paciente se le ha quitado el dolor, le mandan a hacer una ecografía de hígado, páncreas y vías biliares, que es más económica, o una ecografía de abdomen superior, que es más económica. A veces mandan una ecografía abdominal total, pero no saben qué es lo que le está produciendo el dolor. Te lo digo yo, le mandan la barredora, ecografía abdominal total. A veces ni examinan el paciente, ni tratan el paciente, y no, enseguida le mandan la barredora, ecografía abdominal total, para que sea la ecografía la que le diga el diagnóstico. Pero yo no. No, primero lo examinan, hacen el diagnóstico, lo tratan y después que le van a hacer la ecografía. La ecografía reporta que si hay cálculo de la vesícula, ya el paciente, el cólico vesicular, el cólico biliar por cálculo de la vesícula, que llama cólico vesicular, no es quirúrgico de urgencia, jóvenes. No es quirúrgico de urgencia. Es de tratamiento médico. Entonces, una vez que ya el paciente se quitó el dolor, que ya te tiene la ecografía y le demuestra que hay una colelitiasis, ese paciente usted lo va a remitir ¿a dónde? A la consulta externa de cirugía general, para que ese paciente sí es quirúrgico, pero es quirúrgico no de urgencia. Es quirúrgico de una manera electiva. ¿Ok? Porque hay que operarlo, porque ya tuvo el primer cólico, una colelitiasis sintomática. ¿Mm? Y por supuesto, mientras lo ve el cirujano general en la consulta, tienen que recomendarle una dieta sin grasa, sin ácidos y sin condimentos. Ah, pero doctor, ¿y por qué sin ácidos y sin condimentos? Sin grasa está bien, ¿verdad? Porque le produce el dolor huele a grasa. Pero, ¿y por qué sin ácido y sin condimento? Porque también hemos comprobado que los ácidos y los condimentos también estimulan la producción de secretina. ¿Ok? Y por lo tanto la colitoquinina y va a producir que la vesícula se contraiga y salga el cálculo disparado, la obstrucción. Entonces dan esa recomendación. ¿Quedó claro? Es quirúrgico, pero no de urgencia, sino de una manera electiva. En cambio, el cólico biliar producido por una coledocolitiasis, ese sí se convierte en quirúrgico de urgencia. ¿Por qué? Casi siempre el paciente tiene una colelitiasis y un cálculo se le pasó al coledo y ¿cómo se llama? Y creció y obstruyó el coledo codistal. Doctor, yo tengo una pregunta. Dos. Es que, ¿cómo hace uno cuando... yo sé que uno está a investigar y leer, pero por ejemplo, si usted me explica esto de que la coledocolitiasis es de urgencia, y yo también considero que es de urgencia según lo que he leído, pero viene otro doctor y me dice que no es de urgencia. ¿Cómo hago ahí entonces? Usted como médico general, usted no tiene que determinar si es quirúrgica o no es quirúrgico. Eso lo tiene que determinar el cirujano. Y no, me refiero a si es de urgencia o no es de urgencia. No, es que el cólico biliar por una coledocolitiasis es una urgencia. Y para mí, y dice la literatura, es quirúrgico de urgencia. Si el doctor no lo hace, ese no es problema suyo.
Usted como médico general tiene un límite. Ejemplo, si usted le llega a un paciente que le consulta por un cólico biliar acompañado de un dolor en epigastrio, mesogastrio, vómitos, y además tiene ictericia, porque hay una obstrucción biliar, de la vía biliar, ¿ya? Y ese paciente, usted entonces pone el diagnóstico, un cólico, usted va a poner de diagnóstico, además, después que lo examina, ¿ya? Usted pone intención diagnóstica, cólico biliar secundario a una coledocolitiasis. Ese es el diagnóstico. Usted, ¿cuáles son sus órdenes médicas como médico general? Primero, le va a ordenar canalizar una vena, porque está deshidratado, está vomitando. Segundo, le va a poner para el dolor, analgésico antipalmónico, porque también hay un espasmo, hay una obstrucción del coledo costal. Tercero, le va a mandar, después que ya le va a mandar unos exámenes de laboratorio. Fíjate que en el cólico vesicular yo no voy a mandar ningún examen de laboratorio. Aquí sí tengo que mandar un examen de laboratorio. ¿Cuáles serían? La bilirrubina total. La bilirrubina. Que debe estar aumentada a expensas de la directa. Y le voy a mandar también la fosfatasa alcalina, que también debe estar aumentada. Porque en toda ictericia eruptiva está aumentada la fosfatasa alcalina. A ver, Camila. Esta pregunta sí está buena. ¿Cuál es el principal productor de fosfatasa alcalina en nuestro organismo? ¿Qué es esto? Esto es fisiología. Fisiología. Entonces, ¿cuál es el principal productor de fosfatasa alcalina en nuestro organismo? A ver, ¿cuál es? Fisiología. El hígado. El hígado. Doctor. El hígado sí también produce fosfatasa alcalina, pero no es el principal productor. ¿Cuál es? A ver, Andrea. Andrea, no me hagas que a ver cuál. No, es que me da miedo equivocar. No le dé miedo a equivocarse. Vea lo que le he enseñado. Usted es buena estudiante, pero tiene que perder ese miedo, por favor. El hueso. En los huesos, sí, señor. ¿Por qué tiene miedo de contestar si usted lo sabe? No, tiene que perder ese miedo porque pierde el examen. Debe sobreponerse y quitarse ese miedo. ¿Ok? Por favor. No la estoy regañando, Ana. Entonces, jóvenes, el principal productor de fosfatasa alcalina en nuestro medio se llama el hueso. Y entonces, ay, ¿cómo así, doctor? Entonces, ¿por qué razón? Si el principal productor es el hueso y después sigue el hígado, a ver, yo quisiera que alguien me explicara por qué razón se tiene que aumentar la fosfatasa alcalina en una ictericia eruptiva. ¿Cuál es la razón? A ver, te voy a dar la pregunta. También es fisiología. Por eso le digo, si ustedes no saben las básicas, no hacen el diagnóstico clínico. Sencilla, está facilita, porque la fosfatasa alcalina se elimina por las vías biliares. Y si la vía biliar está obstruida, se va a aumentar, ¿sí o no? Claro. Pues este paciente va a tener un aumento de la bilirrubina total a expensas de la directa, que ya es bilirrubina conjugada, y además va a tener aumento de la fosfatasa alcalina. Entonces usted le manda, eso sale aumentado y además le manda la ecografía y va a decir el ecografista que al menos hay unos que son muy detallistas y tienen un buen equipo de ultrasonografía, pero sabe que la ecografía se hace el diagnóstico por ultrasonido, ¿no es cierto? Entonces, puede decir que hay un cálculo en el colédoco distal o que el colédoco está aumentado de diámetro. Ahora sí, ¿cuánto es el diámetro del colédoco normalmente? ¿Eh? Doctora, ese sí creo que es 6 punto algo, 6 milímetros, creo que es, o 6.2. ¿Están de acuerdo con Darnell Miguel? Entonces era de 7 a 11. Creo que es como de 7 a 11. ¿Ah? Doctor, yo digo que hasta 6 máximo, 6 milímetros máximo, teniendo en cuenta... No.
Mire, el cítrico es de 3 a 7. Búsquenlo para que vean. No me crean a mí. Esa es otra vaina. No se hagan médicos por todo lo que diga el docente. Nosotros apenas somos una guía. Y somos seres humanos que nos podemos equivocar. Número uno. Y número dos, que hay colegas que son, me da mucha pena, que son a veces mentirositos. Porque no preparan las clases, no leen. Entonces ustedes, si se hacen médicos, nada más por los apuntes que dice el profesor, la cosa va mal. Todo lo que le diga un profesor en la rotación en la mañana, jóvenes, así sea, yo también incluido, tienen que ustedes confirmarlo en la noche leyendo esa patología. Y si yo me equivoqué, yo dije una barbaridad, y al día siguiente usted me dice, doctor, usted dijo ayer una barbaridad, o usted se equivocó en este concepto, aquí está, donde yo lo leí, aquí está la literatura. Yo, por ejemplo, no me voy a molestar. Ese estudiante yo le pongo una buena nota, todo lo contrario. Porque sé que al menos me estudió un tema de lo que yo he dicho. ¿Eh? ¿Sí o no? Entonces, claro, yo sé que hay unos que se molestan, porque creen que ya eso de que, vean jóvenes, eso de que la última palabra la dice el profesor, eso está mandado a recoger hace 5 años atrás. Ese profesor no ha hecho un curso de docencia universitaria. Ya yo hice uno y estoy haciendo otro virtual. ¿Cómo les parece? Claro. Como ahora es la virtualidad, yo tengo que estar al día, ¿eh? En la docencia virtual. Lo estoy haciendo. Doctor, disculpe. Es que, de hecho, un profesor nos dijo que el diámetro del colédoco era 4 milímetros. 4 milímetros. Hasta ¿no? ahí se consideró. No. Sí. No, búsquelo. Pues, búsquelo enseguida en Google Académico Avanzado. Enseguida. Doctor, de yo hecho, lo acabo me de hice buscar, yo lo acabo de buscar y disculpa, Brian, lo acabo de buscar y dice que es de 3, aproximadamente entre 3 y 11, que darían promedio 6.13, 6 punto algo. Ya vio. Una cosa es el promedio y una cosa es los límites. Hasta el rango, sí. Ya vieron. Entonces, por eso. Sí, doctor, pero como dice Brian, doctor, como dice Brian, un profesor también nos había dicho que la información que dice Brian, entonces, es eso. Le repito, nosotros somos personas, nos podemos equivocar. Y segundo, hay profesores que no preparan clases, no leen. Esto de la docencia hay que gustarle. Cualquiera no es docente. Esto primero a uno hay que gustarle. ¿Okay? Y segundo, para ser buen docente, tú sabes que en la docencia moderna se llama el 50 y 50. ¿Sabe qué significa eso? Le repito, ya está mandado a recoger que la última palabra la tiene el docente. Eso está mandado a recoger hace como 5 años atrás. La docencia moderna se llama el 50 y 50. ¿Qué significa eso? 50% lo pone usted el estudiante. Porque ¿cuál es el modelo? Y sobre todo en la universidad libre, ¿cuál es el modelo educativo nuestro? A ver, ¿cuál es nuestro modelo educativo? Autoestructurante. Usted mismo se va autoenseñando. ¿Y cómo se va a estar usted mismo preparándose? Leyendo. Y el otro 50% lo pongo yo, el docente. ¿Y en qué lo pongo el 50%? En mi conocimiento y en mi experiencia. Fíjense que a través de lo que hemos dado hoy, yo le hablo mucho de lo que ustedes van a ver. Lo que van a ver ahí todos los días en la docencia, o en la consulta externa, o en el piso, fíjense. Entonces, por eso mismo, no nos podemos hacer médicos por todos los apuntes de lo que dice el profesor. Tenemos que confirmarlo si eso es cierto. ¿Y cómo lo confirmamos? Leyendo todos los temas que vean en la mañana en la rotación, revísenlo en la noche en la literatura, en sus libros guías. No, yo ahora le voy a hablar como tutor. Qué cosa fregada en lo que yo he podido observar en todos. No leen su libro guía, no lo leen. Oye, los libros guía que les dimos son buenos. Schwartz, Savisto,
en la cirugía general de los mexicanos, son buenísimos. ¿Y por qué esos libros guía fueron los que escogimos? No porque a mí me gustan ni le gustó al otro, no. Porque estos 3 libros guía, cuando ustedes van a hablar de una patología, les habla de eso, les habla de la embriología, de la anatomía, les hace un repaso de las básicas. Si ustedes me estudian una patología por Caicedo, ¿alguien ha leído Caicedo? Les encanta Caicedo. ¿Alguien ha leído la cirugía de Caicedo? No, es que no la deben ni leer. La cirugía de Caicedo es para un residente o para mí, que voy a repasar la clínica y la conducta quirúrgica. Ustedes tienen que leer donde ustedes repasen todo de la patología esa, repasen desde la embriología hasta la clínica. Y eso lo hace Chual, lo hace Sábito y lo hace el libro de seguridad de los mexicanos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le dimos esos 3 libros guía al comienzo del curso. Entonces, sigamos. Entonces, ese paciente, de pronto, si no se le quita el dolor, porque es difícil que se le quite el dolor a ese paciente que tiene un cólico biliar con una coledocolitiasis, porque el cálculo está enclavado ahí en el esfínter de Oddi, pasa el colédoco del esfínter de Oddi. Entonces, ese paciente, como no mejora el dolor, ¿qué tenemos que hacer? Se le hace una CEPRE de urgencia, una CEPRE, una colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, que es diagnóstica y terapéutica. Diagnóstica porque nos hace el diagnóstico, que está el cálculo ahí enclavado, y terapéutica porque vamos a sacar el cálculo. Y además vamos a hacer una esfinterotomía. O sea, en el esfínter de Oddi, a las 11, el señor endoscopista hace un corte para que el diámetro, ¿por qué ahí a las 11? Porque ahí donde menos está vascularizado el esfínter de Oddi. Ahí va a sangrar menos en el corte. Esa es la razón. Esa es otra cosa, jóvenes. En medicina nada es por nada. Todo lo que sucede en medicina tiene su razón de ser, tiene su explicación. Lo que pasa es que eso quita tiempo y hay que buscarlo. Mejor que lo busque otro, pero yo no. Entonces, hace una esfinterotomía y le va a aumentar el diámetro del esfínter de Oddi. ¿Con qué objetivo? Por si acaso se vuelve a meter otro cálculo de la vesícula al colédoco, ese cálculo pueda pasar y no me vaya a producir una obstrucción. Esa es la razón. ¿Ok? Y ese paciente, ahí mismo, como se comprueba que tiene una colelitiasis más una coledocolitiasis, ahí mismo se lleva a quirófano y se hace una colectomía de urgencia por videolaparoscopia. Fíjense. No se ha abierto el paciente. No hemos abierto el paciente. Eso es lo que se hace en la actualidad. No lo va a mandar para la casa. Ah, sí, ya le quité el cálculo y váyase para la casa para que lo operen. Y si le vuelvo otra vez a pasar otro cálculo. Mejor ya que está ahí. Ya, sí, ya. Vamos a hacer el mandado completo, ¿no es cierto? Le quitamos el cálculo y si ya le quitamos la vesícula, que también tiene cálculo, y se acabó el problema. Y por videolaparoscopia, que se va, pues, se puede ir a las 24 o 48 horas ya para su casa. ¿Ok? Bueno. Entonces, quedó claro, el cólico vesicular por colitiasis no es quirúrgica urgencia, el cólico biliar por coledocolitiasis sí es quirúrgica urgencia. Sigamos para la segunda patología. Ahora sí, viene la segunda patología que va a producir, que es la colititis aguda. La colititis aguda. Entonces, la colititis aguda es la segunda, dicen, que es la segunda causa, pero vamos a ver que no es así, no el cólico vesicular, pero sí es la segunda causa de abdomen agudo quirúrgico, la colititis aguda. ¿Cómo es la fisiopatología de la colititis aguda? Es el paciente que también llega, puede llegar de 2 formas. Primera forma, el paciente, doctor, hace 2 horas, 3 horas me comí la arepa con huevo, el chicharrón, y ahora tengo un dolor aquí, la misma cosa con el cólico vesicular. Inicialmente, nomás tiene vómitos, náuseas, no tiene fiebre, no tiene ictericia. Pero si ese paciente usted le pone
el analgésico antipamónico y no mejora el dolor, ¿verdad? Ya lo tiene que dar hospitalizado, ¿verdad? Y continuar con el tratamiento. Y ya ese paciente llega un momento en que además de el dolor de hipocondrio derecho, además de las náuseas y vómitos, ya el paciente comienza a tener fiebre. ¿Y por qué comienza a tener fiebre? Porque primero ya hay una inflamación y después hay una infección, ¿no es cierto? ¿Y por qué primero hay la inflamación? Hombre, porque como el cálculo persiste enclavado en el cístico, va a haber una respuesta inflamatoria de la pared de la vesícula a la vez. Se va a inflamar la pared de la vesícula. ¿Y por qué se va a inflamar? Porque persiste la obstrucción del cístico por el cálculo. ¿Ok? Entonces, hay una translocación bacteriana y se infecta la bilis que contiene la vesícula. Y eso produce la fiebre. Ahí está la fisiopatología de la fiebre. Entonces ya el paciente usted lo examina y ya tiene, ya no solamente dolor a la palpación profunda en hipocondrio derecho, entonces ya el paciente tiene hasta un signo que se llama el signo de Murphy, ¿no es cierto? O sea que es, y ya el paciente ya puede ir presentando una vesícula palpable dolorosa. Entonces ese paciente ya tiene, persiste el dolor, persisten los vómitos, tiene vesícula palpable dolorosa, Murphy positivo, ese paciente tiene una colititis aguda. Eso anteriormente, cuando yo estudié medicina, en eso nos basamos para hacer el diagnóstico de una colititis aguda. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué nos basamos en la actualidad para hacer el diagnóstico de una colititis aguda? Respuesta. Una ecografía. No, señor. Y los criterios de Clínicamente. Primero, entonces, ¿qué nos basamos? ¿En qué nos basamos? Los criterios de Tokio. Sí, claro. En eso nos basamos en la actualidad para hacer el diagnóstico de una colititis, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a repasar los criterios de Tokio. A ver, ¿quién me lo dice? Pues en el está el signo de Murphy positivo. Entonces, signos de inflamación local. Perdón, Camila, criterio de Tokio, los primeros que son los criterios locales, ¿verdad? Pues sí, exacto. Inflamación local. Ya, uno solo, diga Camila. A ver. Signo de Murphy positivo y el otro es masa, dolor o defensa en hipocondrio derecho. Perfecto. Son los locales. Sistémicos. Fiebre, PCR elevada y leucocitosis. Perfecto. Mayor de 10. Mayor, sí. Ajá. Imageneológico, vamos a tener engrosamiento de la pared que va a ser mayor de 4 milímetros, agrandamiento de la vesícula que va a ser más de 8 centímetros de largo y 4 de ancho. ¿Y hay un halo edematoso? Ajá. Hay un halo. También hay cálculos biliares retenidos o líquido perivesicular. Esos son los exactamente. En eso no basamos en la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces, o le va a llegar al paciente que ya tiene 2 o 3 días que se comió la arepa con huevo y el chicharrón y él mismo se comenzó a automedicar, ¿ok? Él mismo comenzó allá en su casa a tomar agua. ¿Alguien vive en el aeropuerto? ¿Alguien vive en el aeropuerto? Bueno, va a ser así un avión saliendo. Entonces. Marenco, profe. Marenco vive en el aeropuerto. Sí, Marenco, tú no eres Soledad. No. No, yo soy de acá de Barranquilla. Pero en Soledad hay bastante Marenco. Claro. Sí, creo. O sea, no sé, no conozco mucho fuera de mi núcleo familiar. En Sabadell también hay Marenco. Hay un doctor. Yo lo que sé es que son de campo. Sí, profe, mis vecinos son marencos. En campo también hay bastante Marenco, eso es cierto. Yo hice el año rural en campo. Le digo por lo siguiente, yo soy de Soledad, hay bastante Marenco. Y como digo el que vivía por el aeropuerto, entonces yo dije, Marenco, son de Soledad, vive por el aeropuerto. O sea que encajó. No, lo que pasa es que yo vivo cerca de una carretera bastante transitada, entonces siempre hay bastante ruido, viento y un montón de
Okay. En Sabana Larga también hay marenco. ¿Por qué? Porque hay un pediatra, compañero mío, de médico de planta por pediatría, del Hospital Universitario de Barranquilla, Collé del Cari, que ahora creo que está en La Guajira. Y también allá en Campo de la Cruz también hay mucho marenco. Yo hice el año rural en Campo de la Cruz. Entonces, sigamos. Va a llegar el paciente ya que se automedicó, entonces ya llega con la fiebre, ya con los criterios de ¿cómo se llama? De Murphy. ¿Ya? Entonces, pero ahora vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué van a hacer ustedes con el paciente que tiene una colitis aguda? Ustedes como médicos generales, ¿qué van a hacer? Solamente van a hacer las órdenes prequirúrgicas, nada más. O sea, el paciente ustedes lo van a examinar, le van a mandar a que necesite una vena, ¿verdad? Si está con vómito y distendido, le pueden mandar a poner una sonda nasogástrica, o sea, ustedes se la ponen, lo van a hidratar, por supuesto, y hasta le pueden poner el antibiótico si quieren. Hasta llegan ustedes y ponen última orden, valoración por cirugía general. ¿Okay? ¿Qué dice la literatura actual? Dice, toda colitis aguda menor de 48 a 72 horas de evolución, de menos de 48 a 72 horas de evolución, es quirúrgica de urgencia. ¿Ok? Léala para que vean. Dice, toda colitis aguda de menos de 48 a 72 horas de evolución siempre será quirúrgica de urgencia. Si el paciente llegó a las 48 o 72 horas, porque ya se había medicado en su casa, también es quirúrgico, porque todavía está en las 72 horas. O sea, toda colitis aguda, menos de 72 horas de evolución, siempre será quirúrgica, de urgencia. Que se puede operar de una manera abierta o se puede operar por una videolaparoscopia. ¿Ok? Los dos métodos. Pero ustedes van a observar que va a haber un colega cirujano que no la va a operar, sino que va a enfriar el proceso. ¿Cómo lo va a enfriar? Así, poniendo los líquidos intravenosos, nada bioral, y poniendo el antibiótico, el analgésico antipasmódico. Eso, dice la literatura, no es lo correcto. Se puede hablar hasta de negligencia de ese cirujano. ¿Ok? Porque lo que dice la literatura es que se debe operar. Si no lo opera, es negligencia de él. Ahora, el paciente que no lo operan y le dan tratamiento médico puede mejorar. Fíjese, puede mejorar. ¿Por qué mejora? También mejora por dos cosas. Primero porque, como dice por ahí, le sopló a flauta al cirujano, tuvo de buena al cirujano, o porque Dios es grande con el paciente y con el cirujano, y la paciente no se complicó por no operarlo. Y segundo, ¿sabe por qué mejora? Porque la vesícula se perforó. Entonces, la vesícula se puede perforar libremente a la cavidad abdominal y eso es un abdomen agudo quirúrgico de urgencia. Pero cuando se perfora y no hace un abdomen agudo quirúrgico, es que se perforó a un órgano vecino. ¿Ok? ¿Cuáles son los órganos vecinos a los cuales se puede perforar una vesícula inflamada? En primer lugar, al duodeno. Segundo, al estómago. Y tercero, menos mal, todavía no lo he visto yo, gracias a Dios. En mis 40 años de estar metido en cirugía, nunca lo he visto. Es que se haya perforado al colon. Usted sabe que el colon transverso derecho está por debajo de la vesícula, ¿o no? Por eso mejora, fíjese. Por eso mejora. Entonces, lo ideal, lo que dice la literatura es que se debe operar el paciente de una otitis aguda de menos de 72 horas de evolución. Lo correcto no es enfriarlo. Es más, les voy a enseñar a tirar un dato. Aquí hay un trabajo hecho aquí en Colombia que se encuentra en la revista colombiana de cirugía. ¿Ok? Búsquenlo. El trabajo se llama
Manejo de la colitis aguda tardía. ¿Qué es una colitis aguda tardía? Es aquella que tiene más de 72 horas de evolución. ¿Ok? La antes de 72 horas es la clásica de colitis aguda. Y la tardía tiene más de 72 horas de evolución. Hicieron el trabajo en la cual hay varios grupos, en la cual esa tardía también, la tardía también la operaron de urgencia, ¿cómo les parece? Versus los que no lo operaron de urgencia. ¿Y cuál fue la conclusión del trabajo? De que así sea tardía, hay que operarla también de urgencia. ¿Cómo les parece? Leanlo, búsquenlo así. Manejo de la colitis aguda tardía. Revista Colombiana de Cirugía. Ahí lo van a encontrar. Interesante el artículo, pueden leerlo. Entonces, jóvenes, cuando usted le llega un paciente con una colitis aguda, pregúntele también a ese paciente si no es diabético. A ver, ¿cuál es la razón, Andrea, de preguntarle si no es diabético? Porque, o sea, si es diabético, tendría que operarlo de urgencia, ya que puede ser una colicitis aguda enfisematosa. Y se puede perforar. Entonces, los pacientes diabéticos son los que más se perforan la vesícula inflamada. Porque, como dice Andrea, hace una vesícula, una colitis aguda enfisematosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los diabéticos tienen el problema de compromiso de la microcirculación. Exactamente. Entonces va a haber una isquemia de la pared. El edema de por sí produce isquemia. Más si tiene una mala circulación, porque es diabético, problema de microcirculación, va a haber más isquemia. Van a proliferar las bacterias, van a producir gas, que se llama enfisematosa. Sobre todo las anaerobias. Van a producir gas y se puede perforar. Dígamelo a mí que yo tuve un caso, no por negligencia mía, no, que me tocó a mí operar la paciente que llegó con una colitis aguda diabética de 60 años y no lo operaron ni viernes, ni sábado, ni domingo. Me tocó a mí ya operarla con un abdomen agudo y parecía un pollito a la señora que para descanse, porque se murió. ¿Ya? Por eso les pongo el ejemplo. Entonces, que quede claro, toda colitis aguda de menos de 32 horas de evolución, y más si el paciente es diabético, es quirúrgica de urgencia. No se debe enfriar el proceso. Y el trabajo también lo demuestra. Así sea tardía, sea de más de 32 horas, también operarla de urgencia. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno. Entonces, fíjese. Y fíjese que está diciendo que la colitis aguda es la segunda causa de abdomen agudo quirúrgico. Ay, ¿entonces qué? Ahí tiene otra razón por la cual debe operarla, ¿o no? Claro. Le va a llegar un paciente que además que tiene la colitis aguda, también tiene, se me olvidaba, un 20% de los pacientes de colitis aguda, ojo con este dato, un 20% de los pacientes con colitis aguda pueden presentar ictericia y no tienen obstrucción del colédoco. Fíjense. Pero esos pacientes que tienen colitis aguda, que con un 20% de ictericia y no tienen obstrucción del colédoco, si usted le manda las bilirrubinas totales, no es mayor de 3 miligramos por decilitro las bilirrubinas totales. Y la fosfatasa alcalina es normal porque no hay obstrucción de la vía biliar. ¿Cierto? El valor normal de la fosfatasa alcalina le dice no está obstruida la vía biliar. O sea, no hay colitis aguda más coledocolitiasis. ¿Cierto? Porque si hay ictericia y hay aumento de la fosfatasa alcalina, entonces sí la paciente va a tener dos patologías, que es colitis aguda más coledocolitiasis. Pero si la fosfatasa alcalina está normal, no hay coledocolitiasis, no simplemente colitis aguda. Ahora, ¿cómo sería la explicación por qué estos pacientes que tienen colitis aguda sin tener obstrucción de la vía biliar pueden presentar ictericia? A ver, ¿quién? Vamos a ponerlos a pensar. ¿Cómo sería la fisiopatología de esa ictericia? A ver. Hay 3 razones. Número 1. Doctor. Sí, oigo.
No, o sea, yo diría, de mi criterio, pues, ¿Lo escucho? teniendo en vamos a ponerlo a pensar. Teniendo en cuenta que la principal causa, no es la única, pero la principal causa de colecistitis son los cálculos. Entonces, por ejemplo, si un cálculo que obstruye el cístico, pero no obstruye el colédoco, no permitiría que pues la bilirrubina pase a la vesícula, diría yo. No, pero es que sí, pero eso no. O sea, los jugos. O sea, sí, como hay una obstrucción del cístico por el cálculo, la bilis no pasa a la vesícula, pero la bilis sigue pasando por el Exacto, sí, hacia el duodeno, ¿no es cierto? Pero entonces, si no hay obstrucción del colédoco, ¿por qué se produce la ictericia? Es la pregunta. A ver, por 3 razones. Número 1, ese cálculo que está obstruyendo el cístico, o también puede estar, a veces obstruye el cístico y también, el cálculo es tan grande que además que obstruye el cístico, también está obstruyendo la bolsa de Harman, ¿se acuerda? La bolsa de Harman, que queda en el cuello de la vesícula. Y ese cálculo que está ahí en la bolsa de Harman puede estar haciendo una compresión externa, una compresión parcial y externa del colédoco. Entonces va a disminuir la luz del colédoco. Al disminuir la luz del colédoco, el paso de la bilis por el colédoco hacia el duodeno va a estar disminuido y va a haber siempre un remanente de bilirrubina conjugada total, bilirrubina directa de la conjugada ahí y se va a aumentar en sangre. Fíjese, ¿ok? Número 1. Número 2, el proceso inflamatorio de la vesícula por contigüidad también compromete al colédoco y hace que el colédoco se inflame, o sea, hay una coledocitis. Y al estar inflamado, el colédoco también tiene movimiento peristáltico, ¿o no? Entonces, al disminuir su peristalsis, también va a haber un remanente de bilis que no pasa al duodeno y queda ahí en el colédoco, y eso se va a aumentar en la sangre y va a dar la ictericia, ¿ok? Y va a dar aumento de la albumina total, menos de 3 gramos por decilitro. Y número 3, ¿han oído hablar ustedes del famoso síndrome de Merici? Es la tercera razón. A ver, ¿qué es el síndrome de Merici? Es la impactación de un cálculo en el cuello de la vesícula que también puede destruir el colédoco. Es correcto, así es. Es la impactación crónica en el cístico, que también puede hacer compresión del colédoco. Y eso quirúrgicamente es una culebra, porque cuando uno va a quitar la vesícula, cuando uno quita la vesícula tiene que hacer 2 clipajes en el cístico y cortar en la mitad para que quede un muñón cístico. Resulta que ahí no hay cístico, y cuando uno quita la vesícula queda un hueco en el colédoco y resulta que yo no puedo el colédoco, jóvenes, no se puede suturar porque se estenosa. Por eso cuando nosotros anteriormente, cuando no estaba la CEPRE y había una coledocolitis, teníamos que abrir el colédoco, sacar el cálculo y qué poníamos, porque no podemos suturar el colédoco. ¿Qué poníamos entonces? El famoso tubo en T o sonda de Kerr. Y ya prácticamente eso no se usa, porque ahora tenemos la CEPRE, que nos va a quitar el cálculo, ¿ok? Entonces fíjese, el paciente tiene una colititis aguda más una coledocolitis. ¿Qué se hace con ese paciente? Primero se le hace la CEPRE, se le quita el cálculo, se le hace la esfinterotomía y después se lleva a cirugía y se le quita la vesícula abierta o por videolaparoscopia. Y ya llevamos cuántas quirúrgicas, llevamos el cólico biliar por coledocolitis, la colititis aguda y ahora la colititis aguda más coledocolitis. Son quirúrgicas. Van a tener un paciente que llega a la urgencia con un dolor en hipocondrio derecho, fiebre altísima, con ictericia o sin ictericia, tienen una vesícula palpable dolorosa, ¿sí? Jóvenes, toda vesícula palpable dolorosa siempre será quirúrgica. Toda vesícula palpable dolorosa siempre será quirúrgica.
¿Ok? Porque hay una vesícula palpable no dolorosa. A ver, ¿dónde se presenta esa vesícula palpable no dolorosa? Cáncer de cabeza de páncreas. ¿Cómo? Periampulares. En los tumores periampulares. ¿Cómo se llama esa ley? De Courvoisier-Terrier. Courvoisier-Terrier. Ley de Courvoisier-Terrier. En los pacientes que tienen tumores periampulares. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. Entonces, ese paciente, como es una vesícula palpable no, bien dolorosa con fiebre, ictericia, leucocitosis, ¿verdad? Ese paciente es quirúrgico. Esos pacientes casi siempre se puede iniciar la cirugía por videolaparoscopia, pero a veces ya con proceso inflamatorio hay un gran edema ahí en la vía biliar, ahí uno puede lesionar el colédoco, entonces a veces uno comienza con videolaparoscopia y termina abierta. Entonces mejor desde el inicio, abierta mejor. Y así no va a lesionar nunca la vía biliar. Jóvenes, de 100 colitectomías que se comienzan a hacer por videolaparoscopia, un 15 a 20% terminan abiertas, para que lo sepan. Terminan abiertas, porque primero es la vida del paciente que la estética del paciente. ¿Ok? Y ahí cuando está muy difícil es cuando más se puede lesionar el colédoco. Y la lesión de la vía biliar, sobre todo el colédoco, es otra lesión que yo no se la deseo a mi peor enemigo. ¿Ok? Porque las lesiones del colédoco se pueden convertir en un viacrucis, tanto para el cirujano como para el pobre paciente. Entonces, mejor es evitarlas, que sea posible. ¿Okay? Entonces, ese paciente, mejor hacerlo abierto, y cuando abrimos el paciente encontramos que la vesícula parece una papaya, bien distendida, inflamada, ¿verdad? Uno la quiere agarrar y no se puede agarrar porque está muy distendida y está ya casi que la pared fiable, está como que dice, estoy que me perforo. Entonces esa vesícula nosotros la tenemos que aspirar, ¿sí? Descomprimir. Pedimos a un Avocat número 14, que es el más grueso, y descomprimimos. En el fondo sacamos bilis y la bilis nos sale con pus. ¿Es un qué? Un piocolecito. Eso es un piocolecito. Van a ver otro paciente. Van a ver otro paciente que viene sufriendo desde hace 3 o 4 meses, que cada vez que come algo con grasa tiene un dolorcito ahí en el hipocondrio derecho, le da como ganas, le da como una náusea, o sea, tiene lo que llama una dispepsia. Mejor dicho, la grasa no le cae bien. Y llega un momento que el paciente se comió la arepa con huevo, el chicharrón y llegó a la urgencia porque el dolor le dio más fuerte, tipo cólico en hipocondrio derecho, con vómitos, ¿sí? No tiene fiebre, no tiene fiebre, le hace un hemograma, no tiene leucocitosis, no tiene ictericia, pero usted lo examina y tiene vesícula palpable dolorosa. Pero no tiene fiebre, no tiene leucocitosis. Pero como tiene vesícula palpable dolorosa, hay que operarlo. ¿Ya? También por videolaparoscopia o abierta. Se hace abierta, también está la vida, pero no está muy inflamada, las paredes no están fiables, también la descomprimimos, ¿ya? Con una jeringa, y cuando sacamos la bilis para descomprimirla, la bilis sale blanca, que es un hidrocolecito. Es hidrocolecito. Entonces, conclusión, aquí hemos hablado de toda la patología biliar que se presenta en la urgencia. La primera, la más frecuente, se llama el cólico biliar por cálculo de la vesícula o cólico vesicular. Esa no es quirúrgica de urgencia, sino quirúrgica electiva. Y ahí en adelante, todas son quirúrgicas de urgencia. Depende el criterio del cirujano. Si lo opera o no lo opera. Pero en la literatura dice que son quirúrgicas de urgencia, que es el cólico biliar por coledocolitiasis, la colecistitis aguda, más coledocolitiasis, el piocolecito y el hidrocolecito. Dice, él las tiene toditas completas.
Pregunto, ¿por qué la bilis sale blanca en un hidrocolecito? Pues se llama agua. Parece una bilis que parece una agua. Por una hiperproducción de las células cosas del cuello de la vesícula, por una obstrucción. Exacto, porque es que en realidad le llamaron hidro, pero es una colección de moco. Ajá, y ven acá, y contéstame, Marenco, ¿y los pigmentos biliares de la bilis normal que estaban en la vesícula, para dónde se fueron? Pues se diluirán, supongo. Yo supongo que se diluyen, Doc. Otro concepto, quiero opinar. Doctor, porque la bilis que ya estaba se reabsorbe. Es correcto, es reabsorbida por la pared de la vesícula. Esa es la razón, ¿ok? Muy bien. Fíjense que no hemos paseado por toda la patología biliar, sobre todo de urgencia. Ese es el punto. Ok. Vamos a hacer un break de 5 minutos, jóvenes, para tomar agüita, ¿ah? Porque si ya, me toca darle 3 horas de clase y ahora que tienen menos días, con mucha más razón. Entonces, un break de 5 minutos y ya continuamos.